Las restricciones del acceso al aborto para mujeres en Estados Unidos genera preocupación y controversia en el país. En varios estados del territorio se promulgan leyes que limitan significativamente esta práctica, una situación que ha generado incertidumbre y miedo entre el personal médico. Después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos acabara el 24 de junio de 2022 con la protección del aborto a nivel federal, el miedo y la impotencia predominan en las consultas de obstetras y ginecólogos en muchos lugares del país por las leyes que han restringido el acceso al aborto. Tras esa fecha, han surgido numerosas leyes estatales que lo prohíben y amenazan a los médicos con duras penas como la cárcel o la retirada de la licencia para trabajar. Así lo dijo Abna Dermish, ginecóloga obstetra. Ya sabes, las mujeres se están volviendo escépticas al borde de la muerte, simplemente porque los proveedores de atención médica tienen miedo de brindarles servicios básicos de salud. Dermish trabaja para el mayor proveedor de servicios reproductivos del país y durante los últimos meses ha experimentado dos consecuencias que han traído las restricciones: el deterioro de la salud de las mujeres y el cambio radical de su propio trabajo. La vida de Dermish cambió mucho antes de la decisión del Supremo, pues Texas, con su gobernador, el republicano Greg Abbott a la cabeza, fue un estado pionero en el retroceso del derecho al aborto. Meses antes del fallo de la máxima entidad judicial de Estados Unidos, el 1 de septiembre de 2021, entró en vigor en ese estado la ley del latido del corazón, que prohíbe el aborto si se detecta actividad cardíaca en el feto, algo que sucede a las 6 semanas de gestación, cuando muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. El bullying es un tipo de acoso que incluye agresiones físicas o verbales con el fin de intimidar, exponer o lastimar a otra persona, afectando la salud mental y emocional de las víctimas. Una problemática que necesita del apoyo de las familias y la sociedad en general para ser combatida. Diariamente, casi 30 millones de niñas y niños mexicanos van a la escuela para aprender y relacionarse con otros compañeros. Sin embargo, este espacio no siempre es tan seguro como parece. El acoso escolar afecta a una gran cantidad de estudiantes, poniendo en riesgo su integridad e incluso su vida. Aunque no hay una única causa de este problema, se puede atribuir al contexto de violencia que se vive en el país actualmente. La misma cultura mexicana tiene algunas características que promueven las bromas, el llevarnos pesado, las novatadas, y la gente, si crece en entornos familiares donde está presente algún tipo de violencia, o estos antecedentes justifican la ocurrencia y, repito, lo normalizan a que es una manera de interactuar con otros. La normalización de la violencia ha hecho que el bullying se vuelva parte de la cotidianidad, justificándolo como bromas o juegos de niños, con el fin de evadir la responsabilidad que este problema conlleva. Sin embargo, en los últimos años se ha tratado de visibilizar el tema, lo que ha ocasionado que muchas personas digan que antes no había bullying. Creo que la actualidad, pues a lo mejor se empieza a hablar más del tema, o el acceso a la información es más ágil, que pudiera ser que hay más casos. No obstante, no es un fenómeno nuevo. En la búsqueda por visibilizar este problema, se han creado diversas leyes y políticas públicas, como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley para la Promoción de Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México. Esto con el fin de combatir el acoso escolar. Sin embargo, los casos no han disminuido, pues el bullying no solo es físico, también hay agresiones psicológicas, humillaciones o acoso en internet, conocido como ciberbullying, con consecuencias fatales, ya que las personas que viven acoso escolar pueden incluso perder la vida. Prueba de esto son casos como el de la menor Norma Lisbeth, que fue atacada con una piedra por una de sus compañeras, lo que ocasionó la muerte de la estudiante, o Carlos Aguilar, quien falleció en pleno salón de clases al ser golpeado y aplastado por un grupo de compañeros. Como ellos, muchos casos más que por falta de conocimiento no se logran atender a tiempo. Si bien pues es muy valioso el impulsar políticas y protocolos en las escuelas,
si no tenemos una visión más amplia, más holística, que incluya a las familias, a la sociedad y el contexto nacional, vamos a quedar insatisfechos, es decir, no se va a lograr erradicar el problema. Los hospitales públicos que operan sin recursos enfrentan grandes dificultades. En la mayoría de los casos atienden a una cantidad importante de pacientes sin disponer de medicamentos, equipo médico o personal suficiente. Estos son los problemas que enfrenta la salud pública en algunas regiones de Colombia. En el departamento colombiano del Chocó hay crisis sanitaria. El hospital Ismael Roldán es ejemplo de ello en Quibdó, pues ya llevan 9 meses sin cobrar, pero si sus empleados dejaran de trabajar, la ciudad se quedaría casi sin atención. Además, el otro hospital público que tiene Quibdó fue intervenido hace 3 años por el Estado por malos manejos, problemas que busca remediar la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro. Los pacientes se amontonan en las salas de espera y las camillas de los pasillos. Médicos y enfermeras no dan abasto. Habla la gerente del hospital Ismael Roldán, Osiris Casas. La situación financiera de la entidad es bastante crítica, toda vez que nuestros gastos que nos toca asumir mensuales son mayores que nuestro nivel de recaudo. En la actualidad tenemos una facturación de 1.457 millones, de los cuales alcanzamos a recaudar 1.100 millones. En la actualidad tenemos un pasivo de 15.000 millones, donde el 50% de ese pasivo está orientada a la deuda del talento humano. Le debemos 8 meses al talento humano. Quibdó, capital del Chocó, departamento con la segunda tasa más alta de pobreza del país, ronda los 130.000 habitantes, pero este hospital de medicina primaria y preventiva atiende a una población urbana potencial de unos 66.000 pacientes, sin capacidad de intervenciones de cirugía o especialidades, al igual que el otro hospital público de la ciudad, el San Francisco de Asís. Ante el cierre temporal del Hospital San Francisco de Asís, la presión sobre el Hospital Ismael Roldán se ha multiplicado. Pacientes con patologías complejas acaban siendo remitidos a duras penas a Medellín, que queda a 230 kilómetros por una carretera con continuos derrumbes y que vive cerrada, por lo que quedan abocados a retrasos en su tratamiento y complicaciones en los desplazamientos. Habla Tulio Ramos, jefe de urgencias del Hospital Ismael Roldán. Muchas veces tenemos pacientes con patologías crónicas o patologías que también son graves, en el cual llegan primero a una institución de mayor complejidad y exigen que primero vengan a un primer nivel, donde igual el diagnóstico y el manejo va a ser el mismo, que es remitir al paciente, y entonces obviamente la oportunidad del servicio se va a ver un poco afectada. Osiris Casas ve con optimismo lo que pueda acarrear la reforma de Petro y que hospitales como el suyo dejen de depender de terceros y reciban directamente el dinero del Estado. Nuestro cuerpo reacciona al estrés de maneras sorprendentes. Por un lado, nos prepara para una amenaza inminente, respuesta muy útil en situaciones de emergencia. Por otro, es un estado de alerta que puede convertirse en un padecimiento crónico, un factor de riesgo para nuestra salud. Back in the old days, our body's stress response was actually a good thing. It helped us survive. Experiencing stress is a defense mechanism in our body designed to help us in dangerous fight-or-flight situations. It activates our sympathetic nervous system, which releases stress hormones. And that gives us the sudden burst of energy we need to stand up to a saber-toothed tiger. Our heart rates and blood pressure rise, while blood clotting is improved in case we suffer injuries. Today, our bodies still activate the same stress response, but it's not that helpful anymore. We can't kill our boss like we would a tiger. When we can't find relief and stay stuck in this alarm phase, it can have all sorts of adverse effects. Staying on high alert drives our blood pressure up and keeps inflammation and coagulation activated. This speeds up arteriosclerosis, the narrowing and hardening of our arteries, which then leads to heart attacks, strokes, and many other nasty diseases. A medida que los dispositivos móviles se vuelven más accesibles, niños, niñas y adolescentes se ven expuestos a ellos desde temprana edad. Si bien un teléfono celular puede ser muy útil para la comunicación y el acceso a la información, también plantea algunos desafíos y riesgos cuando se trata de menores de edad, algo que ha quedado muy claro para un pueblo en Irlanda.
El debate sobre el impacto de las nuevas tecnologías entre los más pequeños lleva a esta localidad irlandesa de Greystones, al sur de Dublín, a unar fuerzas para prohibir en todo el municipio el acceso a los teléfonos móviles a menores de 12 años. Esta innovadora idea está empezando a extenderse rápidamente por todo el país y aspira a reducir los niveles de ansiedad que detectan los profesores en los escolares, así como a aliviar al mismo tiempo la presión que sienten los padres a la hora de decidir cuándo les entregan su primer móvil. La impulsora de esta iniciativa es Rachel Harper, la directora de la Escuela de Primaria San Patricio, y junto a los otros 7 directores del resto de colegios de esta localidad costera, ha logrado que la mayoría de los padres se haya acogido a este programa voluntario. Incluso los propios niños entienden y aceptan la idea porque ni ellos ni el resto de compañeros tendrán teléfonos a su edad. A Josh Webb, este niño de 12 años, no le preocupa el hecho de que tenga que guardar en el cajón el teléfono que ya le habían comprado sus padres. Incluso reconoce que los chavales de su edad no deberían estar mandando mensajes de texto toda la noche o buscando cosas que no deberían ver. Gracias por acompañarnos. Este fue un viaje informativo en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, especializado en ciencias médicas y tecnología enfocada en salud. No se pierdan las emisiones de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los usos de TI que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasnsc.com, utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Las restricciones del acceso al aborto para mujeres en Estados Unidos genera preocupación y controversia en el país. En varios estados del territorio se promulgan leyes que limitan significativamente esta práctica, una situación que ha generado incertidumbre y miedo entre el personal médico. Después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos acabara el 24 de junio de 2022 con la protección del aborto a nivel federal, el miedo y la impotencia predominan en las consultas de obstetras y ginecólogos en muchos lugares del país por las leyes que han restringido el acceso al aborto. Tras esa fecha, han surgido numerosas leyes estatales que lo prohíben y amenazan a los médicos con duras penas como la cárcel o la retirada de la licencia para trabajar. Así lo dijo Abna Dermish, ginecóloga obstetra. Ya sabes, las mujeres se están volviendo escépticas al borde de la muerte, simplemente porque los proveedores de atención médica tienen miedo de brindarles servicios básicos de salud. Dermish trabaja para el mayor proveedor de servicios reproductivos del país y durante los últimos meses ha experimentado 2 consecuencias que han traído las restricciones: el deterioro de la salud de las mujeres y el cambio radical de su propio trabajo. La vida de Dermish cambió mucho antes de la decisión del Supremo, pues Texas, con su gobernador, el republicano Greg Abbott a la cabeza, fue un estado pionero en el retroceso del derecho al aborto. Meses antes del fallo de la máxima entidad judicial de Estados Unidos, el 1 de septiembre de 2021, entró en vigor en ese estado la ley del latido del corazón, que prohíbe el aborto si se detecta actividad cardíaca en el feto, algo que sucede a las 6 semanas de gestación, cuando muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. El bullying es un tipo de acoso que incluye agresiones físicas o verbales con el fin de intimidar, exponer o lastimar a otra persona, afectando la salud mental y emocional de las víctimas. Una problemática que necesita del apoyo de las familias y la sociedad en general para ser combatida. Diariamente, casi 30 millones de niñas y niños mexicanos van a la escuela para aprender y relacionarse con otros compañeros. Sin embargo, este espacio no siempre es tan seguro como parece. El acoso escolar afecta a una gran cantidad de estudiantes, poniendo en riesgo su integridad e incluso su vida. Aunque no hay una única causa de este problema,
se puede atribuir al contexto de violencia que se vive en el país actualmente. La misma cultura mexicana tiene algunas características que promueven las bromas, el llevarnos pesado, las novatadas, y la gente, si crece en entornos familiares donde está presente algún tipo de violencia, o estos antecedentes justifican la ocurrencia y, repito, lo normalizan a que es una manera de interactuar con otros. La normalización de la violencia ha hecho que el bullying se vuelva parte de la cotidianidad, justificándolo como bromas o juegos de niños, con el fin de evadir la responsabilidad que este problema conlleva. Sin embargo, en los últimos años se ha tratado de visibilizar el tema, lo que ha ocasionado que muchas personas digan que antes no había bullying. Creo que la actualidad, pues a lo mejor se empieza a hablar más del tema, o el acceso a la información es más ágil, que pudiera ser que hay más casos. No obstante, no es un fenómeno nuevo. En la búsqueda por visibilizar este problema, se han creado diversas leyes y políticas públicas, como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley para la Promoción de Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México. Esto con el fin de combatir el acoso escolar. Sin embargo, los casos no han disminuido, pues el bullying no solo es físico, también hay agresiones psicológicas, humillaciones o acoso en Internet, conocido como ciberbullying, con consecuencias fatales, ya que las personas que viven acoso escolar pueden incluso perder la vida. Prueba de esto son casos como el de la menor Norma Lisbeth, que fue atacada con una piedra por una de sus compañeras, lo que ocasionó la muerte de la estudiante, o Carlos Aguilar, quien falleció en pleno salón de clases al ser golpeado y aplastado por un grupo de compañeros. Como ellos, muchos casos más que por falta de conocimiento no se logran atender a tiempo. Si bien pues es muy valioso el impulsar políticas y protocolos en las escuelas, si no tenemos una visión más amplia, más holística, que incluya a las familias, a la sociedad y el contexto nacional, vamos a quedar insatisfechos, es decir, no se va a lograr erradicar el problema. Los hospitales públicos que operan sin recursos enfrentan grandes dificultades. En la mayoría de los casos atienden a una cantidad importante de pacientes sin disponer de medicamentos, equipo médico o personal suficiente. Estos son los problemas que enfrenta la salud pública en algunas regiones de Colombia. En el departamento colombiano del Chocó hay crisis sanitaria. El hospital Ismael Roldán es ejemplo de ello en Quibdó, pues ya llevan 9 meses sin cobrar, pero si sus empleados dejaran de trabajar, la ciudad se quedaría casi sin atención. Además, el otro hospital público que tiene Quibdó fue intervenido hace 3 años por el Estado por malos manejos, problemas que busca remediar la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro. Los pacientes se amontonan en las salas de espera y las camillas de los pasillos. Médicos y enfermeras no dan abasto. Habla la gerente del hospital Ismael Roldán, Osiris Casas. La situación financiera de la entidad es bastante crítica, toda vez que nuestros gastos que nos toca asumir mensuales son mayores que nuestro nivel de recaudo. En la actualidad tenemos una facturación de 1.457 millones, de los cuales alcanzamos a recaudar 1.100 millones. En la actualidad tenemos un pasivo de 15.000 millones, donde el 50% de ese pasivo está orientada a la deuda del talento humano. Le debemos 8 meses al talento humano. Quibdó, capital del Chocó, departamento con la segunda tasa más alta de pobreza del país, ronda los 130.000 habitantes, pero este hospital de medicina primaria y preventiva atiende a una población urbana potencial de unos 66.000 pacientes, sin capacidad de intervenciones de cirugía o especialidades, al igual que el otro hospital público de la ciudad, el San Francisco de Asís. Ante el cierre temporal del Hospital San Francisco de Asís, la presión sobre el Hospital Ismael Roldán se ha multiplicado. Pacientes con patologías complejas acaban siendo remitidos a duras penas a Medellín, que queda a 230 kilómetros por una carretera con continuos derrumbes y que vive cerrada, por lo que quedan abocados a retrasos en su tratamiento y complicaciones en los desplazamientos. Habla Tulio Ramos, jefe de urgencias del Hospital Ismael Roldán. Muchas veces tenemos pacientes con patologías
crónicas o patologías que también son graves, en el cual llegan primero a una institución de mayor complejidad y exigen que primero vengan a un primer nivel donde igual el diagnóstico y el manejo va a ser el mismo, que es remitir al paciente, y entonces obviamente la oportunidad del servicio se va a ver un poco afectada. Osiris Casas ve con optimismo lo que pueda acarrear la reforma de Petro y que hospitales como el suyo dejen de depender de terceros y reciban directamente el dinero del Estado. Nuestro cuerpo reacciona al estrés de maneras sorprendentes. Por un lado, nos prepara para una amenaza inminente, respuesta muy útil en situaciones de emergencia. Por otro, es un estado de alerta que puede convertirse en un padecimiento crónico, un factor de riesgo para nuestra salud. Back in the old days, our body's stress response was actually a good thing. It helped us survive. Experiencing stress is a defense mechanism in our body designed to help us in dangerous fight-or-flight situations. It activates our sympathetic nervous system, which releases stress hormones. And that gives us the sudden burst of energy we need to stand up to the saber-toothed tiger. Our heart rates and blood pressure rise, while blood clotting is improved in case we suffer injuries. Today, our bodies still activate the same stress response, but it's not that helpful anymore. We can't kill our boss like we would a tiger. When we can't find relief and stay stuck in this alarm phase, it can have all sorts of adverse effects. Staying on high alert drives our blood pressure up and keeps inflammation and coagulation activated. This speeds up arteriosclerosis, the narrowing and hardening of our arteries, which then leads to heart attacks, strokes, and many other nasty diseases. A medida que los dispositivos móviles se vuelven más accesibles, niños, niñas y adolescentes se ven expuestos a ellos desde temprana edad. Si bien un teléfono celular puede ser muy útil para la comunicación y el acceso a la información, también plantea algunos desafíos y riesgos cuando se trata de menores de edad, algo que ha quedado muy claro para un pueblo en Irlanda. El debate sobre el impacto de las nuevas tecnologías entre los más pequeños lleva a esta localidad irlandesa de Greystones, al sur de Dublín, a unar fuerzas para prohibir en todo el municipio el acceso a los teléfonos móviles a menores de 12 años. Esta innovadora idea está empezando a extenderse rápidamente por todo el país y aspira a reducir los niveles de ansiedad que detectan los profesores en los escolares, así como a aliviar al mismo tiempo la presión que sienten los padres a la hora de decidir cuándo les entregan su primer móvil. La impulsora de esta iniciativa es Rachel Harper, la directora de la Escuela de Primaria San Patricio, y junto a los otros 7 directores del resto de colegios de esta localidad costera, ha logrado que la mayoría de los padres se haya acogido a este programa voluntario. Incluso los propios niños entienden y aceptan la idea porque ni ellos ni el resto de compañeros tendrán teléfonos a su edad. A Josh Webb, este niño de 12 años, no le preocupa el hecho de que tenga que guardar en el cajón el teléfono que ya le habían comprado sus padres. Incluso reconoce que los chavales de su edad no deberían estar mandando mensajes de texto toda la noche o buscando cosas que no deberían ver. Gracias por acompañarnos. Este fue un viaje informativo en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, especializado en ciencias médicas y tecnología enfocada en salud. No se pierdan las emisiones de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de TI que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasnsc.com, utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.